Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas. Estamos en la primera sesión, es la sesión Modernidades Internacionales, y bueno, vamos a tener adelante 3 días maravillosos de discusiones, ponencias fantásticas, bueno, que involucran al universo de las revistas, de las publicaciones periódicas, de sus imágenes, de su circulación, de sus públicos, de sus lectores, lectoras. Así que bueno, nada, bienvenidos, bienvenides a todos. Y como, bueno, como las sesiones van a ser como muy nutridas también, y muy, y el tiempo también va a ser escaso de discusión, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para alentar, ¿no es cierto?, una discusión rápida, breve, pero intensa. Les recordamos que pueden hacer preguntas, comentarios, en relación con las ponencias que vamos escuchando, y les aconsejamos que lo hagan a través del espacio de preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, que tiene Zoom. Así nos queda más claramente el comentario de ustedes. Así que bueno, tenemos 4 maravillosas ponencias hoy, esta mañana. Las 4 ponentes son Cintia Meijide, Giulia Murache, Andrea Pascaré y Valeria Alcino, y vamos a empezar con la primera de nuestras ponencias, que se denomina Orientalismo, Europeísmo y Nacionalidad, el semanario La Nota durante la Primera Guerra Mundial. La autora de esta ponencia es Cintia Meijide. Cintia Meijide es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, estudiante avanzada de la carrera de Letras también de la UBA, y becaria doctoral también de la UBA en el área de Historia. Es adscripta a la Cátedra Problemas de Literatura Argentina, e integra el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra y el proyecto de investigación UBACIT Argentina y los conflictos bélicos del siglo XX, una aproximación desde la historia social y cultural de la guerra. Y este proyecto está radicado en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani. Bueno, bienvenida, Cintia, y te escuchamos cuando quieras. Hola a todos, buenos días. Bueno, como bien presentó Marcelo, ese es el título de mi ponencia. Se habrán dado cuenta que es algo bastante ambicioso, por lo cual solamente voy a dejar señaladas algunas líneas que me interesa pensar y desarrollar posteriormente en relación al trabajo con la nota. No estoy en mi hora más lúcida del día, así que espero que esto salga más o menos bien. Si no me escuchan, si se corta, les pido me avisen porque voy a leer y los pierdo, o sea, los minimizo a todos y me quedo mirando la pantalla en blanco. Hay algo de hablar solo en todo esto, así que por favor interrúmpanme si se corta o si me excedo. Bueno, voy a empezar entonces. En las últimas décadas, diversos estudios han prestado atención al impacto de la Primera Guerra Mundial en la redefinición de las identidades nacionales y los cambios que provocó en las modalidades de vinculación de los distintos sectores de las sociedades latinoamericanas con los modelos culturales y civilizatorios europeos. En el presente trabajo intento analizar algunas representaciones de la identidad nacional argentina registradas en el semanario La Nota, tomando en consideración la presencia de elementos culturales y políticos que respondieron a un intercambio fluido con Europa y Oriente. En junio de 1910, el Imperio Otomano y la República Argentina suscribieron en Roma un protocolo de relaciones consulares, y en octubre del mismo año arribó a Buenos Aires el emir Emin Arslan para desempeñarse como cónsul general del Imperio Otomano, cargo que había ocupado previamente en Burdeos, Bruselas y París, y que desempeñó en Buenos Aires hasta su remoción en agosto de 1915. La formación de Arslan, el conocimiento de los códigos culturales europeos y su condición de políglota le permitieron una rápida inserción en los círculos intelectuales porteños. Hasta agosto de 1915, el emir Arslan combinó la actividad periodística con el desempeño de sus funciones al frente del consulado. El estallido de la guerra de 1914 y la imposibilidad de conciliar su posición favorable al sostenimiento de la neutralidad por parte del Imperio Otomano con el alineamiento de Turquía en el bando de las potencias centrales determinaron su desplazamiento del consulado y la delegación de la representación oficial de la Sublime Porta en Rodolfo Bobrick, cónsul general de Alemania. A partir de entonces, Arslan dedicará sus esfuerzos a promover la causa del Entente en el Río de la Plata, lo que motivó la fundación de la revista.
La nota fue un semanario de carácter misceláneo que se publicó en Buenos Aires entre agosto de 1915 y noviembre de 1921, con una tirada inicial de 5.000 ejemplares semanales, que según su director superó rápidamente los 20.000. La revista se presentó ante el público lector como una tribuna libre que aspiraba a convertirse en la guía intelectual de los hogares. Esta misión de orientación y educación del gusto del público, declarada en el primer número de la revista, muy pronto asumió un horizonte aliadófilo explícito, por lo que en el número 17 la nota se presentó como, cito, una tribuna literaria argentina y una defensa de los pueblos hollados por la fuerza regresiva y brutal, una defensa de la civilización menospreciada. La promoción de la causa aliada fue el motivo central que organizó la publicación, lo que explica su agotamiento para 1921 y el alejamiento de Arslan de la dirección de la revista en noviembre de 1920. Para analizar las modulaciones de los discursos en torno a la identidad nacional argentina en el contexto de la guerra y revisar sintéticamente algunos aspectos fundamentales del diálogo que propone la revista con Europa y Oriente, en esta presentación me concentraré en los 125 números aparecidos entre agosto de 1915 y diciembre de 1917. Este corte cronológico pretende poner de relieve las modificaciones experimentadas en los discursos sobre la argentinidad, tomando en consideración la alteración del posicionamiento del semanario con respecto al lugar que la Argentina debía asumir en la contienda. Hasta la declaración de la guerra submarina sin restricciones por parte de Alemania, el ingreso de Estados Unidos en la contienda y el hundimiento de las embarcaciones de bandera nacional, el semanario evidenció un acompañamiento a la neutralidad oficial de los gobiernos argentinos y su campaña publicística pretendió movilizar a la opinión pública en favor de Francia y los aliados sin demandar la intervención de Argentina en el conflicto. A partir de los acontecimientos mencionados, coronados por el Affair Luxemburg, la nota demandará enfáticamente la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y el ingreso del país en la contienda. Esta exasperación beligerante trajo consigo una redefinición de los discursos en torno a la argentinidad. Dicho rápidamente, si hasta abril de 1917 los problemas en torno a la nacionalidad fueron pensados en clave de un desajuste entre la vida económica y la vida cultural del país, los sucesos de 1917 motivaron un desplazamiento semántico de los problemas culturales de la nación hacia los dilemas políticos, modulados ahora como una defensa del honor y del interés patriótico. Considerando las tensiones entre la campaña pro-aliada del semanario y su preocupación por interesar e intentar llegar a un público masivo, Verónica Delgado ha señalado que, cito, la nota presenta una serie de rasgos de la prensa periódica más moderna y popular, junto con otros que remiten a la prensa política y de élite, y este hecho le otorga un carácter singular. Fin de la cita. Sobre este punto, quisiera agregar que la zona de la publicación que remite efectivamente a la prensa política responde a un alineamiento de orden internacional concomitante al desenvolvimiento de un fenómeno de alcance global como la Primera Guerra Mundial. Entre otros factores, la procedencia libanesa de Arslan motivó la reiteración de imparcialidad de la publicación en cuestiones de política doméstica. Si bien esta pretendida imparcialidad es altamente discutible, la nota intentó despegarse de las interpretaciones que pretendían asignarle una orientación política vinculada a los asuntos locales, por lo que su alineamiento político e ideológico es consecuencia de lo que Martín Vergel ha identificado como la emergencia de una opinión pública local sobre temas globales en las décadas finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. En las páginas de la nota, la cuestión nacional toca todos los temas y objetos. Nacional es el adjetivo que acompaña a indagaciones en torno al idioma, el arte, la literatura, la política y la historia. Cada una de estas expresiones merecería un tratamiento particular, en tanto la revista no expresó las mismas convicciones y juicios sobre las características de la literatura nacional, el arte pictórico y el teatro argentino, por citar solo 3 ejemplos. La campaña de movilización pro-aliada en el semanario coincidió con la exaltación de la herencia cultural del Entente, en particular de Francia, y con un claro objetivo de instruir y educar al público lector en los asuntos de la vida cultural nacional. Sobre este punto, José Ingenieros escribió:
Cito: "El espíritu tiene necesidades premiosas, cuyo desarrollo es indispensable si aspiramos a que nuestra nacionalidad figure entre las cultas y cuente la historia futura de la civilización humana". La constatación de similares carencias se reitera en múltiples artículos. Hasta 1917, la cuestión de la identidad argentina se concentró fundamentalmente en asuntos culturales, en el señalamiento de las faltas y ausencias de un arte nacional, cuyo modesto despliegue en torno al centenario de la independencia evidenciaba la existencia de una sociedad orientada prioritariamente a la obtención de réditos económicos. En esta clave, José Andrés celebró la programación de la Sociedad Argentina de Música de Cámara, en tanto el país daba muestras de, cito, comenzar a producir algo más que buen trigo y buenas lanas. Y José Bálsamo reclamó la necesidad de un sarmiento del arte capaz de cultivar ese inmenso terreno casi virgen. Pero el capítulo más importante de la materia fue la publicación en 10 entregas, durante 1915, del estudio de Ricardo Rojas, Definición del nacionalismo. Allí Rojas examinó la evolución del alma nacional desde la colonia hasta el presente de la escritura e insistió en un diagnóstico transversal a las firmas que agrupa la revista. Argentina ha progresado en el plano económico, no obstante permanece retrasada en los aspectos culturales que definen a una nación. La constatación de este atraso cultural motivó diversos artículos que reclamaron la educación y la instrucción del gusto del público a fin de fundar una cultura propia a la altura del desarrollo económico alcanzado. Hasta abril del 17, la nota sostuvo una relativa diversidad temática. Además de las frecuentes noticias, novedades y comentarios sobre la Gran Guerra, la publicación incorporaba páginas literarias, columnas de temas femeninos, comentarios artísticos y curiosidades orientalistas. A partir de entonces, la guerra se devora las páginas de la publicación, por lo que en septiembre de 1917 la dirección decide incrementar la cantidad de páginas de 20 a 24 a fin de apuntalar una variación temática esmerilada por la resonancia local de la guerra, que permita sostener un universo de lectores más amplio que el de aquellos interesados por la evolución del conflicto bélico. Como ha señalado Claudia Moreno, cito, durante todo 1917, el sistema de apreciación de los colaboradores de la nota se apoya sobre un conjunto de valores que giran en torno al patriotismo. Las disquisiciones en torno a la cultura nacional quedan deliberadamente relegadas frente a la emergencia de un patriotismo pragmático expresado en una proliferación de artículos y sueltos que abordan los problemas de la hora en clave de una defensa de la dignidad, el decoro y los intereses de la patria. Con sus distintas modulaciones, la cuestión de la nacionalidad argentina organizó un núcleo central de legitimación de la causa aliada. La afiliación cultural y sentimental con la Francia de las Luces y la Revolución, la solidaridad con el martirizado pueblo belga y la estima por las libertades inglesas están presentes en la publicación desde los primeros números y aparecen condensadas enfáticamente en el extenso ensayo de Almafuerte titulado Alemania y publicado en marzo de 1916, y en el artículo de Francisco Barroeta Beña, Neutralidad Argentina, aparecido en la tapa del número 32. Estas líneas argumentales se exacerban con los acontecimientos del 17 que motivan el viraje de una campaña cultural pro-aliada hacia el reclamo de la ruptura de relaciones con el Imperio alemán y la intervención de Argentina en el conflicto. Como muchas otras publicaciones del periodo, la nota señaló el desastre de Europa y siguió atentamente las transformaciones del mundo al calor de la guerra. No obstante, no abandonó en ningún momento el diálogo intelectual con el viejo continente. La búsqueda de una identidad específicamente nacional incorporó como interlocutores a intelectuales europeos y también americanos. Ya en el número 17, aparecido en enero de 1915, la dirección de la revista informó que, cito, ha convenido con escritores periodistas notables de Europa y América el envío de correspondencias literarias. Con posterioridad a este anuncio, se incrementaron los artículos y cartas de intelectuales europeos, particularmente españoles, como Miguel de Unamuno, Rafael Gay de Monteliá, Enrique Marquina, Ramiro de Maeztu, Ramón Pérez de Ayala y Antonio Machado, y americanos, entre los que se cuentan Rodolfo Agorio, Enrique Rodó, Rufino Blanco Fombona y Amado Nervo, por citar solo algunos. Invariablemente todos ellos escribieron sobre distintos aspectos vinculados a la guerra en curso. Además, la publicación incorporó sueltos, comentarios y ecos de la prensa internacional.
Si la cuestión de la nacionalidad no puede leerse escindida de la campaña aliadófila desplegada en el semanario, tampoco puede pensarse por fuera de las reiteradas profesiones de fe en la herencia intelectual europea, particularmente francesa. Esta inscripción cultural, junto a las afrentas de 1917, justificaron a partir de entonces la campaña de ruptura de la neutralidad emprendida por la nota. El planteo de temas vinculados a la identidad de la nación en una publicación dirigida por un ex diplomático de origen libanés justificó una política de distribución de firmas. Para hablar de la nación se requería carta de ciudadanía, por lo que Arslan se abstuvo de emitir juicios demasiado directos sobre estos asuntos, haciendo uso de algunas fórmulas eufemísticas y reiteradas. Cito: "No me es dado tomar parte en este asunto, el lector sabrá por qué. Adopté el sistema de abstenerme en absoluto de intervenir en la política nacional por razones que fácilmente se adivinan". Con estas fórmulas insinuaba su condición de extranjero como inhibición para expedirse sobre asuntos identitarios y de política interna. Como ha señalado Verónica Delgado, cito: "La revista declaró el carácter interesante de los materiales y temáticas como su criterio de selección". Fin de cita. En ese carácter interesante, la publicación jugaba a su destino. Allí se condensaba y exhibía una tensión y un desafío. ¿Cómo asegurar una circulación amplia del semanario? ¿Cómo cautivar la atención de un público heterogéneo que no se preocupaba necesariamente por asuntos internacionales y simultáneamente desplegar una campaña editorial agresiva en favor de las potencias aliadas? Una de las estrategias para captar la atención del público fue explotar la procedencia exótica de Arslan, su conocimiento de primera mano de los asuntos políticos y culturales del Oriente Próximo, e incorporar en consecuencia textos literarios, artículos periodísticos y sueltos de tema oriental. Como ha señalado Axel Gasquet, la presencia de Arslan en el medio periodístico e intelectual porteño fue, cito, "un hecho único para la época. Es el primer escritor musulmán popularmente reconocido en un segmento inmigratorio que aún no contaba con figuras públicas visibles". Fin de cita. La disociación de la posición que el Imperio Otomano asumió en la contienda de sus tradiciones culturales, particularmente árabes, configuró dos zonas semánticas y representativas divergentes de Oriente. Por un lado, se desplegaron temas político-militares relativos a la actuación del imperio en la contienda, y por otro se desarrollaron temas literario-culturales orientalistas. El primer núcleo temático comprende artículos y sueltos de actualidad que dieron cuenta del avance y el desarrollo del conflicto bélico en el frente del Oriente Próximo. La mayor parte de estas contribuciones llevan la firma Arslan y en su conjunto conforman una serie de textos estilísticamente forzados para acercar al público asuntos complejos de la política y la diplomacia turcas a través de una escritura que exalta la posición del narrador como sujeto privilegiado para el tratamiento de estos temas. Los antecedentes políticos y diplomáticos de Arslan y el conocimiento de primera mano de los jóvenes turcos al frente del imperio otorgaron una instancia de validación primordial a sus opiniones y análisis. Esta zona de la publicación circunscribe a Oriente a la actuación político-militar de un imperio decadente, subyugado por Alemania, al tiempo que su caracterización explota el tópico del despotismo oriental en las insistentes denuncias de las matanzas de cristianos en Siria, en Palestina y principalmente en Armenia. Por otra parte, la zona literaria y cultural del semanario es la que incluye materiales más diversos que trafican una valoración positiva de la cultura oriental. Aquí se agrupan contribuciones del propio Arslan, ensayos, cuentos, artículos y traducciones de autores como Leopoldo Lugones, Joaquín B. González, Carlos Mucio Sáenz Peña, Chekria Bisab, entre otros. Con distintos énfasis, la zona del orientalismo cultural expandió el Oriente por fuera de los márgenes del imperio y puso de relieve sus aspectos exóticos y singulares, como la vida de las mujeres en el harem del sultán Abdul Hamid y el uso del velo, al tiempo que enfatizó a través de distintos argumentos la importancia de establecer un diálogo intercultural con un Oriente expandido. La guerra es, sin dudas, el tema dominante en el semanario y el único asunto que no se descuida en ninguno de los 125 números analizados. Por lo que las contribuciones en torno a la nacionalidad argentina requieren ser evaluadas en el marco de la constelación de artículos sueltos y comentarios sobre la evolución del conflicto armado. Atendiendo a criterios de disposición de la información y ordenamiento de los materiales, es posible señalar que la empresa de difusión de temas y asuntos orientalistas
fue parte de una estrategia destinada a diversificar el público lector a partir de la exposición de curiosidades y exotismos orientados a distender la zona dominante de la revista, consagradas al sostenimiento de una campaña pro-aliada agresiva. No Cintia, obstante, sí, estoy, estamos llegando al tiempo, ya me llegamos, pero quedan nada, 5 sí, sí. líneas. Gracias. Vale. No obstante, Oriente presentó también una fisonomía mística y espiritual que por momentos se juzgó superadora de la razón científica de Occidente. Así, un Oriente espiritualizado se dirige a los comentarios sobre la obra de Julio Navarro Monzó, El Renacimiento Místico ante la tragedia europea, y la lectura que Joaquín B. González hace de la obra de Tagore como una posibilidad, cito, para la transformación de nuestra resquebrajada civilización. Sin duda, estos aspectos merecen un tratamiento más prolongado que involucre las intensas discusiones que se inscribieron en la publicación en torno al positivismo y el cientificismo, que, antes que occidentales, en la nota son fundamentalmente alemanes. Basta aquí decir que el constante tratamiento de asuntos políticos y culturales sobre Oriente en el semanario dieron cuenta de la existencia de un público que consumía estos escritos como literatura interesante, al tiempo que la publicación, fundada por Arslan, se consagraba como un medio privilegiado para la difusión de estos asuntos. Fin. Gracias y perdón si me No, excedí ahí. está bien, gracias Cintia, gracias. Bueno, seguimos con la segunda presentación, que estará a cargo de Giulia Murache. Giulia es doctoranda en Historia, con mención en Historia del Arte en el IDAES, es magíster en Bienes Artísticos, Histórico-Artísticos por la Universidad degli Studi di Siena. Bueno, se especializa en el análisis de las relaciones artísticas entre Sudamérica e Italia en los siglos XIX y XX. Con particular atención a la comunidad de artistas rioplatenses instalados en Roma en este periodo. Nos va a hablar de eso hoy. Bueno, ha recibido numerosas becas del Ministerio de Educación argentino, la Academia de San Lucas en Roma, y notablemente también la Universidad de Calabria y la Getty Foundation. La presentación de hoy de Giulia se llama Viajes y revistas, redes rioplatenses en clave transatlántica, y el Zoom es tuyo, querida Giulia. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. A ver. A ver si me aparece. ¿Qué no me aparece? Está. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenos días y muchas gracias a Marcelo, y muchas gracias a toda la organización y el comité para la organización de las jornadas. Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo exploratorio que se desprende de mi tesis doctoral, pero no forma parte estrictamente de ella, por eso espero que los comentarios que surjan comentarios y que me ayuden, digamos, en el desarrollo futuro de la investigación. Voy a abordar un caso específico, en realidad, de una revista uruguaya y algunos aspectos en particular de esta revista, que es la revista La Semana de Montevideo, que apareció en 1909 y tuvo una larga trayectoria hasta 1914. En su primer número, La Semana proponía lo que era su programa, lo que iba a ser su programa, que era algo muy sencillo. Decía que tendrá sonrisas para todos los gustos, sin descender un ápice de la cultura moral, esto lo cito de este programa, pero me interesa destacar una parte, digamos, de estas pocas líneas del programa, donde afirma que entre sus páginas habrán tesoros de la suprema belleza del arte que sonreirán para los exquisitos. Entonces, digamos, la revista se proponía como un periódico claramente de humor y de sátira, sin color político, algo que avisaba también ya al principio de esta página, pero se iba a mostrar estéticamente cuidada, ¿no? Esta es una característica que claramente no es propia solo de esta revista, distinguía varias de las revistas ilustradas del Río de la Plata y en general, digamos, a nivel mundial, y que hizo que estas revistas en realidad
funcionaran como un recurso para difundir las ideas estéticas de las naciones modernas. Algo que la semana efectivamente hizo y tenía como programa, digamos, sistemático en una sección dedicada a la crónica artística que reflejaba solamente noticias y críticas de arte concernientes las artes, digamos, las bellas artes o las artes visuales. Es difícil, digamos, asimilar la revista La Semana con las revistas finiseculares, sobre todo europeas, que nacieron, digamos, como un objeto de arte, o sea, en su concepción, en su origen, se pensaban como una obra de arte. Aquí pongo algunos ejemplos: Versacrum de Viena, Jugend alemana, Novissima italiana, La Plume francesa, ¿no? Estas eran revistas lujosas, con materiales rebuscados, colaboraciones de artistas de fama internacional. Sin embargo, me parece que el hebdomadario uruguayo sí, desde el principio mostraba tener, o por lo menos profesaba, digamos, querer tener una inclinación hacia la belleza. A través de un análisis mirada de algunos elementos, esta revista, digamos, el análisis de esta revista me permite ampliar uno de los ejes que han guiado un poco mi investigación doctoral acerca de lo proficuo que es leer los desarrollos artísticos en el Río de la Plata, o sea, de Argentina y Uruguay, y en particular, en específico, de Buenos Aires y Montevideo, en términos interconectados. Yo en mi tesis lo he limitado a la esfera institucional, pero me parece, digamos, que es fructífero también poder ampliar, digamos, esta mirada a otras esferas. Estoy consciente también que el ámbito, digamos, de las revistas ilustradas es un ámbito poroso, es un ámbito de interconexión entre digamos, el periodismo, la literatura, el teatro, el arte, las distintas instituciones, digamos, implicadas en la política, etc. Pero justamente por eso me parece que es útil adoptar una perspectiva analítica en distintas escalas. Y en este sentido, me parece importante destacar que la semana surge en el momento de auge del proceso de consolidación del sistema artístico de Uruguay, en particular en el momento en que se está confirmando un nuevo actor que incidió en el espacio público, sobre todo de Montevideo, y en las políticas culturales uruguayas, que fue el Círculo Fomento de Bellas Artes. El círculo nació en 1905 y su referente principal desde el comienzo fue Buenos Aires. Ellos aspiraban a crear una Escuela Nacional de Bellas Artes, así como acababa de hacer, en realidad, pocos meses antes de la formación del círculo, en la capital argentina, cuando nacionaliza, ¿no?, y crea la Academia Nacional de Bellas Artes en ese mismo 1905. De hecho, el círculo instala una academia de Bellas Artes que comienza a funcionar ya a partir de 1906. Aquí hay una fotografía del año siguiente. En 1909, cuando surge la semana, el círculo se había asentado ya en las dinámicas de la vida cultural de Montevideo y sus iniciativas artísticas habían ya tomado mucho vigor. De hecho, se había organizado 3 exposiciones nacionales y estaba en proceso de organizar una 4ª exposición que se iba a realizar en enero de 1910, que era una exposición, digamos, que la abría a nivel internacional, abría la vida artística, digamos, de Montevideo a nivel internacional, porque las invitaciones, digamos, a esta exposición se extendían a artistas brasileños, aunque después la participación fue mínima, a los artistas extranjeros, obviamente ya residentes en el Río de la Plata, y sobre todo a los amigos argentinos del Nexus. Nexus, para quien no está familiarizado con la historia artística de Río de la Plata de principios del siglo XX, Nexus fue una agrupación de jóvenes artistas argentinos que se formalizó en 1907, estaba compuesta por Piero Colivadino, Carlos Ripamonte, Justo Lynch, Fernando Fader, Alberto María Rossi y también Cesario Bernardo de Quirós y Rogelio Urtia, pero que tenía también 2 representantes en el Uruguay, que eran Carlos María Herrera y Juan Manuel Ferrari. Esto era una agrupación en realidad que se proponía
en términos, digamos, diciéndolo en términos generales, se proponía reformar y modernizar el sistema del arte en Buenos Aires en particular, pero también en Montevideo. Si bien las relaciones entre el círculo, digamos, y el nexus fueron relaciones a nivel institucional, cabe destacar que las relaciones entre los artistas, los vínculos entre los artistas de las dos ciudades o de las dos instituciones preexistían. Justamente se habían consolidado durante sus estadías europeas y en particular sus estadías de formación en Roma entre fines de 1800 y principios de 1900. Y aquí les muestro solamente algunas de las muchas fotografías que muestran esta colonia rioplatense en Roma. Esta digresión me parece que es relevante, digamos, me pareció relevante a la hora de analizar algunas ilustraciones específicas de la revista La Semana, para la cual voy a adoptar, digamos, como ya anuncié, ¿no? esta perspectiva en escala transnacional y regional a la vez. Las compenetraciones artísticas que caracterizaron históricamente el diálogo entre Buenos Aires y Montevideo moldearon desde principios del siglo XIX la idea, digamos, que las dos capitales del Plata pertenecieran al mismo espacio, no solo geográfico, sino también histórico y cultural. Y esta idea de pertenencia, digamos, en Roma se hace palpable justamente en la creación de esta colonia. Y creo que es importante tener en cuenta digamos, este elemento, este aspecto a la hora de analizar más puntualmente cuestiones, digamos, artísticas más a nivel local. Esta idea, de hecho, digamos, de cultura compartida, de cultura rioplatense, emerge, aunque implícitamente, ya desde el primer número de la revista La Semana. Este número contenía dos referencias al mundo del arte contemporáneo rioplatense. Una, la decoración del Teatro Solís de Montevideo, a la cual dedicó una nota, y sobre una ilustración, la primera, esta que ven aquí, que mostraba un detalle de la decoración de la boca de escena, que se completaba con el otro detalle presentado en la página artística del número 2. Esto en realidad era, digamos, la ejecución material de esta parte de la decoración fue a cargo de Carlos María Herrera, pero en realidad el proyecto de decoración del Teatro Solís, que había ganado y que había sido inaugurado, que se había ya inaugurado en 1908, era un proyecto conjunto al cual colaboraron Pío Colivadino, argentino, y Carlos María Herrera, uruguayo. Los dos habían sido compañeros muy estrechos en Roma durante algunos años, a fines de 1800, y ambos, al volverse a la patria, se habían involucrado en estas iniciativas y en estos proyectos institucionales que fueron, por un lado, la Academia Nacional de Bellas Artes y por el otro, el Círculo Fomento de Bellas Artes. La otra obra que presentaba siempre el primer número, el número de apertura de la revista, era una fotografía del boceto ha sido de la obra que ha sido considerada, digamos, el capolavoro de un escultor uruguayo, que fue Juan Manuel Ferrari. Este había ganado el concurso, en ese mismo año había ganado el concurso para la construcción del monumento al Ejército de los Andes en Mendoza. Entonces, en este caso se trataba de una obra de un uruguayo que se iba a construir en la Argentina. Vale decir que Juan Manuel Ferrari se valió para elegir este monumento, se valió de la colaboración, entre otros, de un artista uruguayo, Juan Carlos Oliva Navarro, que es un escultor uruguayo que residía en Buenos Aires, y de un escultor argentino, Víctor Garino, que había conocido en Roma, que era parte de esta colonia rioplatense de Roma. Este primer número, entonces, ya en su cariz artístico, me parece que está perfectamente impregnado de esta compenetración rioplatense. Y la colaboración de Alberto María Rossi debe leerse para la semana. El otro artista, un artista argentino que nombré relativamente al Nexus, se debe relacionar también en este entramado. La primera mención que la revista hace de
de Rossi es en una nota que dedica en realidad casi en forma general, digamos, al afiche, en el cual en realidad aplaude su obra realizada para la Exposición Internacional de Arte del Centenario. En esta nota, la semana, digamos, también muestra un poco su posicionamiento estético, ¿no? Inicia así, y cito algunas partes de esta nota. Una de las formas del arte que en la época actual ha tomado mayor incremento es sin duda alguna el afiche. Nos referimos al cartel anunciador que concrete la concepción caldeada por el talento de un artista y no a la mamarrachesca litografía. Aquí, y al decir aquí me refiero a los países del Plata, ahí de nuevo, digamos, explícita la idea de espacio rioplatense, ya ha tomado bastante desarrollo la afición al afiche, concediéndole la importancia que en sí tiene. El joven pintor Alberto María Rossi, con plausible acierto, concibió una obra que llamara la atención, tanto por su concepto como por la forma feliz en que fue ejecutado. De hermosa composición, esmerado en el dibujo y de colorido delicado, este afiche sorprende como una nota nueva a la que no estamos acostumbrados en nuestro ambiente. Fin de la cita. Después de esto, de esta mención, Alberto María Rossi es llamado a colaborar, digamos, activamente a la revista, y aparecen, de hecho, en el número 19 y en el número 23, dos caricaturas que provienen del lápiz del argentino. Una es la caricatura de Juan Manuel Ferrari, su entrañable amigo de Bohemia Romana. Lo vimos retratado en una fotografía junto a Quirós, del cual, digamos, resaltaba este carácter siempre serio, sobre todo en este gesto y en la vestimenta elegante que se ve en casi todas las fotografías de la época que lo retratan. La caricatura estaba acompañada como de praxis en esta parte, en esa sección de la revista que se llama Nuestras Películas, por un epígrafe. Este epígrafe conectaba a Juan Manuel Ferrari a su labor, a su trabajo, digamos, como escultor de obras funerarias, que habían sido ya dado a conocer por la misma revista en el número anterior que estaba dedicado a la fiesta de los muertos. La otra caricatura que aparece algunos números después, en el número 23, es una caricatura de Pio Collivadino. En este caso, el Collivadino está presentado en su traje de trabajo, con el pincel y los pigmentos, digamos, en la mano, listos para ser empleado, y de hecho el epígrafe alude a su trabajo de decoración de la capilla del Sacramento de la Catedral de Montevideo, que también era finalizada en 1908 y para cuyo trabajo fue coadyuvado por Rossi. Para valorar entonces la utilidad de adoptar diversas escalas de análisis en un estudio en perspectiva transnacional, quiero hacer una pequeña digresión para cerrar, digamos, para ir cerrando la ponencia. Esta concierne al mismo Alberto María Rossi. Rossi había viajado a Italia en 1898 y durante su estadía italiana había colaborado con dos revistas, una Fantasio en 1902, y aquí algunas ilustraciones, y otra L'Avanti della Domenica en 1905. Estas fueron dos revistas muy importantes en el ámbito de la renovación, digamos, lingüística, operado por la gráfica en Italia a principio del siglo XX, y vemos, digamos, en estas distintas obras de Rossi como el artista argentino un poco exploró distintos estilos, ¿no? Por un lado, en Fantasio sus sujetos son mujeres en actitudes y vestimenta a la moda, ¿no? Representaciones más de la vida mundana. En Avanti della Domenica, en cambio, son representaciones con un lenguaje más modernista, como vemos aquí, y más comprometida, más como, digamos, más en línea con las discusiones de esta revista, que era una revista socialista.
Rossi, entonces, al volver a la patria, traía esta experiencia, y ahí me quiero conectar con estas últimas dos ilustraciones que me gustaría mostrarles de la revista de la semana, por mano de Rossi, que creo que se deben conectar con sus trabajos italianos, y en particular me parece que se pueden asimilar a las obras, ¿no? Realizadas por Fantasio, especialmente en esta escena de playa, donde, digamos, emerge este grupo de mujeres en primer plano, que me parece que representan muy bien la vida mundana de la alta burguesía rioplatense. Entonces, digamos, para concluir, Rossi digamos, se puede ver a Rossi como una figura de conexión entre los tres países, entre Argentina, Uruguay e Italia, y sobre todo este caso, digamos, me habilita a afirmar que es posible analizar un objeto en específico como la revista uruguaya y más en general, digamos, el ámbito rioplatense dentro de un entramado más grande de redes, digamos, de redes artísticas que se establecieron y se consolidaron en los intercambios entre Buenos Aires y Montevideo, pero también a través de los viajes a Europa. Entonces, esto permite sostener, me parece, la eficacia de adoptar una perspectiva transnacional en doble escala, donde la escala local, la escala, digamos, el análisis a escala regional y local permite analizar más a fondo el devenir artístico, digamos, rioplatense, y la inclusión de una dimensión transnacional ayuda a entender mejor la circulación de ideas estéticas y artísticas que se consolidaron, digamos, en esta área a principios del siglo XX. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julia. Pasamos a la tercera ponencia de hoy. Estará a cargo de Andrea Pascaré. Andrea Pascaré es profesora y licenciada en Historia, egresada de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Se encuentra realizando doctorado en Historia y Arqueología en la Complutense de Madrid. Bueno, es docente también, está en la Universidad Nacional del Sur, y en la actualidad dirige un proyecto de investigación en la misma institución sobre la historia de las publicaciones periódicas, con especial énfasis en el tratamiento de revistas culturales. El proyecto se denomina Culturas Letradas, Publicaciones Periódicas, Revistas Culturales y Literatura Memorialista en el siglo XX, de las redes intelectuales y políticas al libro y la edición, y hoy nos presenta una ponencia que se llama Mundial Magazine, París 1911-1914, Empresa Editorial y Modernidad Tecnológica. Bueno, bienvenida, Andrea. Bueno, muchas gracias. Gracias por la inclusión, aceptación de esta ponencia en este espacio. Bueno, voy a leer en papel, no tengo acá la pantalla para compartir, pero bueno, quiero comenzar. Bueno, los hermanos Alfredo y Armando Guido, dos empresarios uruguayos, le propusieron a Rubén Darío la dirección literaria de Mundial Magazine por un sueldo de 400 francos. Cada ejemplar iba a ser vendido a un franco. También le encargaron la dirección de una revista paralela dedicada solo a la mujer llamada Elegancias. Ambas direcciones las aceptó el nicaragüense por encontrarse en bancarrota y enfermo. Siguiendo lo pactado en el contrato, su publicidad iba a verse reforzada por una gira promocional donde Darío, en 1912, iba a dar conferencias por los Ateneos de Barcelona y Madrid y la Sociedad de Escritores de Lisboa. La revista rápidamente alcanzó un perfil comercial y empresarial siguiendo el tono de sus patrocinadores empresarios. Dirigida al público hispanoamericano de Europa y América, aspiraba a conquistarlo por la calidad artística y tipográfica y la jerarquía de sus colaboradores, abarcando en sus temas tanto a las repúblicas hispanoamericanas como a España. El idioma castellano les permitiría abarcar su mercado exclusivo, que percibían diverso, con el ofrecimiento de un producto sin rival por su esmerada calidad tipográfica y artística. La orientación que inspiraba la publicación era la de incluir y aunar sin preferencia por escuela ninguna en lo exclusivamente literario. De manera que no se tendrá en cuenta sino la belleza y la nobleza de
la expresión. Buscadores del entretenimiento, provecho e instrucción, sus editores, los hermanos Guido y el ilustrador Leo Merelo, ofrecían al público una obra cuidada en su calidad fotográfica e ilustración. Por su formato de magazine de actualidad, abarcó la industria, comercio, ciencias, vida teatral, modas, sobre las repúblicas hispanoamericanas y España, destinando un espacio también a las notas parisienses. Al ofrecer una cuidadosa y moderna edición, prestigiaba al público lector con una publicación que por la calidad de sus materiales e información prefiguraba el refinado gusto de su lector. En su segundo número, los editores agradecerán al público hispanoamericano en general y a la Colonia de París en particular la entusiasta acogida con que fue recibida la revista. Obra modernista, tomaba la bandera del noble ideal hispanoamericano que demuestra la vitalidad de su raza y volvía a afirmar su aspiración de dotar a todos los pueblos que hablan la brillante lengua española de una publicación que por el lujo de su presentación, su colaboración artística y literaria no tenga rival ni en la península ni en el continente. Fin de cita. Como parte de su contrato de lectura y en su afán de buscar una aproximación con sus lectores, incluiría a partir de septiembre un apartado destinado a las publicaciones de las cartas con sugerencias y observaciones que serían incorporadas a las novedades de la revista. En esas mismas notas aclararán la voluntad de presentar materiales inéditos de sus colaboradores. En el número de febrero de 1912, utilizarían las notas de editores para responder a aquellos que denunciaron el carácter no inédito de algunas colaboraciones, advirtiendo al público que ellos las habían pagado como originales, confiando en la honestidad del escritor, ya que no pueden leer todo lo publicado en prensa y revistas editadas en todos los países hispanoparlantes. Además de conocer cómo se manifestó el carácter particular de la revista como magazine literario y de actualidad, en esta ponencia nos proponemos apreciar la cadena de producción y distribución de la revista por los agentes de la industria cultural, directores, editores, colaboradores, lectores, hasta el vendedor de periódico, que aparecían contemplados en sus notas editoriales. En esta búsqueda será representado un universo de lectores hispanoamericanos que coincidirá en sus gustos y preferencias materiales y culturales. En el número de octubre de 1911, en las notas de editores, sus directores insistirán en hacer difusión de la publicación como garantía de la mayor distribución y permanencia en el tiempo. Cuantos más números circulen, cito, la publicidad será más grande, y cuando más publicidad, la riqueza y el interés del magazine aumentarán, pues para nosotros la publicidad representa una fuente de ingresos que no podemos esperar nunca de la venta, dado que el número que vendemos a un franco nos resulta más caro. En este sentido, en octubre de 1911 anunciarán la edición de un número especial de Navidad en diciembre del mismo año para que fuera reservado por los lectores a los proveedores de la revista. La parte literaria estará representada por los mejores firmas de América y España, la artística por las más notables de Europa. Todo esto hará que el número sea muy buscado y por ello recomendamos que se haga reservar un ejemplar por el proveedor de periódicos. La revista asignará un espacio a las marcas patrocinantes a través de la presentación publicitaria al final de cada número con un promedio de unas 15 páginas ilustradas. Merece especial atención ver cómo los directores presentarán en junio esa estrategia publicitaria. Bajo un aspecto artístico, recreativo, hemos querido presentar las casas o los artículos que por su reputación mundial y su seriedad o bondad acreditada merecen la mayor atención y toda la confianza del comprador. Posicionados en un lugar de centralidad norte hemisférica europea, advertían acerca del valor de los productos que publicitaban, cito, en el terreno de los negocios, como en el de la literatura, de las ciencias y de las artes, las invenciones y los perfeccionamientos tienen por efecto el revolucionar a menudo la fabricación y la presentación de los artículos diversos que consumimos, y son el resultado de la gran vida económica de los países productores. Observando las marcas que se publicitaban, se aprecia la importancia que el magazine le destinaba a la innovación tecnológica, poniéndolos al corriente de lo mejor, de lo más nuevo, de lo más útil que hay en el mundo de las industrias y el comercio. Como parte de su comunicación asertiva con sus lectores, al inicio de las publicaciones transmitían su plena comprensión de la importancia de la publicidad para poner en conocimiento, de modo cuidadosamente artístico, los resultados de la producción, los servicios y su comercialización. Los patrocinios de estas marcas continuarán en su mayoría en todos los números de la revista hasta su cierre en 1914.
Los productos publicitados no eran elegidos al azar, sino que prefiguraban un consumidor elitista, colonial, extranjero, un viajero independiente que recorría las ciudades europeas con la velocidad del automóvil y que se desplazaba de día o de noche por las carreteras europeas. La destreza mecánica, el dominio de la velocidad, el vértigo y osadía en la conducción abarcaba además el funcionamiento del vehículo para su reparación. Esta prefiguración de su público no excluía el refinamiento al ofrecerle además información sobre sastres, peluquerías, restaurantes, hoteles, librerías. La experiencia educativa del Grand Tour de los siglos XVIII y XIX, viaje continental e iniciático, tutelado, emprendido por jóvenes aristócratas y miembros de la alta burguesía británica, que evolucionó con los avances tecnológicos de la Revolución Industrial, la invención del vapor y el ferrocarril, y la difusión deportiva del turismo europeo con la carrera París-Madrid, acompañaron la producción del estereotipo del gentleman moderno del siglo XX, el sportman viril, distinguido y autosuficiente. La rápida transformación del automóvil y el progreso creciente de su industria lo hicieron ver como el gran exponente de la transformación tecnológica y cultural de los siglos XIX y XX, con un elemento simbólico de poder, como un elemento simbólico de poder económico, prestigio social, de osados y despreocupados jóvenes aventureros. La centralidad que había ocupado Francia en su invención e innovación había permitido su masificación en 1886 con las fabricaciones de Citroën y Renault, y otras iniciativas de los motores, Daimler-Benz, los neumáticos Dunlop en el 86. Como hemos dicho, cada número contaba con un promedio de 15 páginas distribuidas a lo largo del final de la revista, exclusivamente destinadas a anuncios de publicidad, perfumería, sastrería, costura, listas de libros de editoriales y hasta lámparas de bronce. Todos ellos elementos de consumo que permitían ver la orientación del gusto de sus lectores, que junto con el aporte de sus directores abonados y compradores les servirá para seguir costeándolas. A partir del número 4 de agosto de 1911, incluía direcciones de hoteles con su calidad y precio, recomendaciones sobre los vapores y trenes más rápidos, para hacer a los americanos su estancia más confortable, como así también cajas de acero blindada con las que resolvían un punto crucial para cuidar de manera segura los recursos traídos de sus países de origen con los que solventar los viajes. Las publicidades, por su parte, ponían de manifiesto sus preferencias por instrumentos de una modernidad tecnológica que acompañaban al viajero al promocionar veráscopos, Richard, máquinas fotográficas para los que se inician, camiones Peugeot, coches de turismo Stower, torpedos, limusinas, Chivinen, carrocerías de lujo y demás. Por lo que podemos afirmar, Mundial Magazine fue concebida como la empresa revista para hacer de ello un producto rentable de duración en el tiempo. Sin embargo, se observa en el uso de la publicidad la prefiguración de un lector moderno y elegante por la oferta de lujo en cosmética personal, perfumes, un viajero conductor de automóviles particulares, por la oferta de vehículos y autopartes, hoteles y restaurantes. Este particular interés por las nuevas técnicas se encontró además en el artículo La aviación a través del tiempo, de autor anónimo, con siglas, ¿no? Profusamente ilustrado con croquis, fotografías de aeroplanos y aviones en pleno vuelo y retratos de aviadores a través del tiempo, desde Ovidio hasta Da Vinci, pasando por los hermanos Wright. La aviación aparecería como la síntesis de la capacidad industrial del ingenio individual y la promoción estatal. Su invención había permitido al hombre acortar distancias en el tiempo y su progreso anticipaba un glorioso porvenir en el nuevo siglo. La aviación fue presentada como la superación de la modernidad tecnológica, la más legítima afirmación de una temporalidad que se proyectaba en su confianza en el porvenir, acortando las distancias no solo físicas, sino también entre pasado y presente. Desde las carabelas de Colón, que atravesaba el Atlántico para descubrir el Nuevo Mundo, hasta los transatlánticos, que transportaban verdaderas ciudades al Nuevo Mundo, las nuevas tecnologías de los transportes permitían ver la rápida superación que habían experimentado. Y cito, el hombre ha triunfado del aire como ha triunfado del mar y sus misterios, del polo y su incógnita helada como antes triunfa de las tinieblas, de las fieras
y de las enfermedades. También mencionaban las transformaciones que las ciudades europeas habían vivido, con andamios de hierros más sólidos, operarios más experimentados, proyectos de transformación urbanística, arquitectura ornamental y demás. Y esa misma preocupación por la modernidad tecnológica se volcará a la industria cultural al precisar con detalle y precisión la cadena de producción de los periódicos y el tecnicismo científico de la imprenta moderna, la preparación de la plancha de fotograbado, las máquinas de alisar papel, fotograbar e imprimir la tinta, el revelado, permitían un mayor realismo en la representación. La nota incluía, además, fotografías y maquinarias. Su designación como director, la revista mundial en la vida intelectual de Rubén Darío, nos preguntamos, ¿no? Su designación como director literario lo encontraría pletórico y confiado en dicha empresa editorial y esperanzado en obtener la colaboración de sus amigos hispanoamericanos, y así lo expresaría a su amigo personal Manuel Gálvez. Aquí me tiene usted de director de una revista y de la revista que todos soñábamos fuerte y bella en pleno París. Es el momento en que nuestros esfuerzos puedan contribuir a esta empresa que hará conocer todas nuestras manifestaciones intelectuales en el mundo entero. Será presentado con la mayor belleza y elegancia, mi querido amigo, y prosas y versos serán ilustrados por dignos artistas. Sin embargo, esta primera impresión pronto se transformaría en lucha, esfuerzo e ingente labor, al hablar de su tarea como director literario del magazine, fundamentalmente cuando empezaron a aparecer fricciones con los administradores. Tenía la plena conciencia de que quienes colaboraban lo hacían merced a la consideración personal que les permitía una solicitud suya. Así dirigió a José Enrique Rodó una invitación a participar con artículo ilustrado para el número especial de Navidad que iba a salir en diciembre de 1911. El mismo sería sufragado con 150 francos, presupuesto destinado para las primeras firmas, y debía estar acompañado por un retrato suyo y una nota bibliográfica para darlo a conocer ante el público francés. De la misma manera, los peruanos Santos Chocano, Ventura García Calderón, serían invitados a colaborar en otros números. En una de sus cartas, con el argentino también Manuel Gálvez, se refería a los 1001 asuntos ajenos a la literatura que me han mantenido por 10 años en viajes largos y nuevas preocupaciones. Lo habían llevado a interrumpir su correspondencia. El vértigo de las misiones oficiales, la coyuntura política particular de su país, la grave situación económica que atravesaba su embajada en Madrid y sus propias dificultades para hacer corresponder su labor creativa con las empresas culturales que le permitían sostenerse, fueron el núcleo de sus frustraciones hasta su fallecimiento en 1916. A modo de conclusión, podemos decir que el viaje intelectual permite la importación de modelos extranjeros, bohemia elegante, lujo, diversión. Establece una zona de contacto donde transitan voces de viajeros coloniales, americanos, europeos y franceses. La revista presenta de manera profusa la vida y cultura material del viajero americano en Europa, al describir con minuciosidad la información de objetos, lugares y hábitos que el visitante debía conocer antes y durante su recorrido y que derivan del viaje como práctica cultural que perfilan como la experiencia de un desplazamiento resultado de la destreza mecánica y a la vez una aventura a paraísos distintos. Mundial Magazine fue también un medio de promover la modernidad tecnológica al servicio del viaje, aviones, transatlánticos, automóviles, como también de la industria cultural y la propia revista como su producto. En este sentido, la publicación del magazine fue presentada como parte de una industria cultural moderna desde la participación y elección de sus colaboradores, publicistas, fotógrafos, escritores, la impresión, alisado de papel, estampado, fotograbado, impresión hasta su comercialización, suscriptores, canje, publicidad. Las máquinas modernas e importadas con las que se imprimía el magazine reforzaba la solidaridad de empresa con los modos de producción mecánicos. Conocedora de un público lector, la revista establece un contacto permanente con sus lectores, a quienes perfila como consumidores críticos y compradores selectos, mostrando la atención que les dispensa de modo permanente por medio de la correspondencia que reciben con pedidos y sugerencias. Finalmente, el pulso cotidiano de la revista debe verse en el fragor de las cartas que se cursaron, asegurando la colaboración de autores,
notas, poemas, versos, columnistas, corresponsales, artistas, fotógrafos. Estas fueron el producto de la estima y consideración que se le dispensaba a Rubén Darío, como también de los años de permanencia en París. Considerado como el maestro y mentor de la joven literatura hispanoamericana por los años de la revista, el poeta nicaragüense observaba con admiración la modernidad tecnológica que había cambiado la vida social y cultural de las grandes metrópolis como París, al permitir la llegada de nuevos visitantes, potenciales consumidores que absorbían viejas prácticas, las de la bohemia elegante, y las unía a las de la vida moderna, tranvías, trenes, automóviles transatlánticos. Ya estoy. Gracias. Okay, gracias, Andrea. Muchas gracias. Bueno, la última ponencia de esta sesión está a cargo de Valeria Alsino. Valeria es doctoranda en Historia en el IDAES, es magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés y licenciada en Artes por la UBA. Bueno, entre muchos trabajos y menciones importantes que tiene. Es docente titular en la Universidad del Museo Social Argentino, también en la Escuela Nacional de Museología de la ENAM, y forma parte del equipo docente también de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Su área de interés articula estudios visuales, política cultural e internacional, patrimonio y género, y hoy nos presenta Del Averno al Olimpo, Eva Perón en las portadas de Time Magazine, Mutaciones y tensiones entre imagen internacional, política y género, 1947-2020. Bienvenida, Valeria. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Espero que vean. Me avisan. Ahí, empezaría por ahí. Bueno, en principio les agradezco a la organización la posibilidad de presentar este trabajo, que surge del cruce de los estudios culturales, como bien mencionaba recién Marcelo, es un desprendimiento de mi trabajo de maestría, y además, bueno, en este caso se basa en las investigaciones de Norberto Angeletti y Alberto Oliva, específicamente sobre la revista Time, y a la vez articula un cruce con la historia social y la política internacional y los estudios de género, sin dejar de pensar en conceptos como colonialidad, decolonialidad, en términos de Walter Mignolo, ¿no? Estas serían las tres etapas que me interesaron. Yo voy a trabajar específicamente, voy a presentar más que profundizar por el tiempo que tenemos, estas tres tapas, estas tres portadas que presenta Time, en los años de la Guerra Fría, ¿no? De la inmediata posguerra y la Guerra Fría, que serían las dos primeras, estas que vemos aquí, y una última portada que es de 2020, que difiere bastante, no solamente desde el concepto visual, sino también desde el punto de vista en el que se trata la imagen de Eva Perón, ¿no? Entonces, agradezco también la posibilidad de presentar en este marco de revistas latinoamericanas un grupo de revistas que vienen del mundo anglosajón, de los Estados Unidos, y esto tiene una justificación, ya que yo considero, una de mis hipótesis es que esta revista es fundamental en el discurso y en la composición de la figura pública que fue Eva Perón, en las tensiones políticas que se generaron entre el gobierno americano y el gobierno del primer peronismo. Además, tiene la particularidad de formar parte, especialmente estas dos primeras tapas, del momento de mayor auge de la ilustración de las tapas de revistas. Ustedes saben que la revista Time genera una escuela de ilustración que tiene digamos, su auge en la década del 40 y el 50. Y en estos años aparece esa marca registrada tan característica de la publicación, que es el marco rojo, que no solamente tiene que ver con hacerlas destacar en el kiosco, donde la gente pudiese distinguirla rápidamente, esta es una estrategia editorial, sino también genera una marca registrada en el mundo de las publicaciones.
Dentro de esas características, la ilustración color, que difiere de una tradición anterior que tiene la revista, que empieza en 1923, que era en blanco y negro, en carbonilla, pasa en los años 40 a esta ilustración color, que le permite, además, a través del cuerpo y de la manipulación de la imagen, transmitir un mensaje a partir de la gestualidad y de otros elementos que incorpora, que produce una editorialización de las composiciones gráficas. A lo largo de todos los años, ¿no? Desde su inicio en 1923, la revista Time le ha dedicado más de 4.000 artículos y 18 portadas a la Argentina. La primera fue en 1941, cuando el presidente Raúl Castillo tenía que definir si a la Argentina ingresaba o no en la contienda bélica, y las últimas, previamente a esta de Eva, que estoy presentando en blanco y negro, 2020, fueron dedicadas al Papa Francisco entre 2013 y 2015, quien fue 4 veces tapa de la revista Time, que no es poca cosa. En cuanto al tema que a mí me ocupa, no es la primera vez que aparece el tema del peronismo en la portada, sino que en el 44 había aparecido Perón como ministro de Guerra y secretario de Trabajo y vicepresidente, y después, bueno, estas dos del 47 y del 51 respectivamente, y la tercera, que como les decía, ya corresponde a nuestro siglo, al siglo XXI, y que proporciona una nueva información, ya que tiene que ver con un cambio de tono con el que se trabaja la imagen de Evita, en que yo en el título de esta ponencia presenté como Del infierno al abismo, ya que en estas dos primeras publicaciones del siglo XX es trabajada de una manera despectiva, muy crítica, y en la etapa del 2020 llega a lo que podríamos definir como un Olimpo constituido por 100 mujeres, que son las 100 mujeres más importantes de la centuria que va de 1920 a 2020, en el que en este siglo se conmemora, bueno, en 1920 las mujeres logran el derecho del sufragio femenino en los Estados Unidos, y en 2020 se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y confluye en esta idea del centenario del sufragio, ¿no? Del sufragio femenino. Ahora, para pensar esta idea del infierno, es importante destacar que no es nada más que la figura de Evita, ¿no? La que provoca esa animadversión hacia el gobierno de Perón desde los Estados Unidos, sino que Britton Hayden, que era el fundador de la revista Time, y también de la revista Life, que configuran un grupo editorial que va a tener una fuerte oposición al gobierno peronista, mira absolutamente con desagrado y apoya la campaña que había llevado adelante el embajador americano en la Argentina, Sproul Braden, como decían ellos, acá se conocía como Braden, que fue determinante en la campaña electoral de la primera presidencia de Perón, se dirimió entre Braden o Perón, como se decía en ese momento, y Time ya presenta una imagen que está realizada por Boris Artisbayev, que es un ruso que trabaja, hay dos rusos trabajando en la editorial de Henry Luce. Y además es importante esto porque este ilustrador había trabajado durante la Segunda Guerra Mundial en el Departamento de Estado, dentro de lo que es el Departamento de Guerra Psicológica. Entonces, digamos que la cuestión política está muy presente en esta publicación. Y por supuesto, si ustedes hacen un esfuerzo, pueden ver aquí, este es el retrato del ex embajador en Argentina, y aquí hay una serie de esvásticas muy pequeñas que parecen como moscas que se van dispersando hacia el resto de Latinoamérica,
y se asocia al retrato de Braden ese fumigador que sería como quien tenía a su cargo el freno de este foco nazifascista que tenía la Argentina desde la perspectiva de los Estados Unidos. Asimismo, es importante pensar cómo Evita logra, entre muy pocas mujeres, ser representada en la revista Time en 1947, cuando recientemente su marido, ya no tiene ningún cargo oficial, había asumido en 1946, y en 1947, ya en junio, hace lo que se conoció con el nombre de la gira europea, y que estas publicaciones, tanto Time como Life, van a marcar como la gira del arco iris, por todos los países que ella iba recorriendo y que generaban a partir de los colores de la bandera un arco iris. Time titula Eva Perón entre dos mundos, un arco iris argentino, cuando la misión es un tema bastante trabajado, pero simplemente para mencionarlo, Perón hace un guiño, ¿no?, al boicot que le impone la ONU a la España de Franco, y deja fuera del plan Marshall a este gobierno porque no lo reconoce, a la dictadura de Franco, y Perón manda, sorteando las directivas de la ONU, ayuda humanitaria a España, y se firma el pacto Franco-Perón. Entonces, como disfrazando un poco, ese es mi punto de vista, la situación, Eva viaja con toda esta ayuda humanitaria, y luego hace un recorrido por diferentes países europeos, en una gira que iba a ser muy corta, finalmente dura 3 meses, y es todo este recorrido va a ser registrado permanentemente por fotógrafos, y no solamente va a aparecer en Time and Life, sino en múltiples revistas del mundo. Y para poder articular esta cuestión del infierno, ¿no?, hay algo que caracteriza a la revista Life, que es el tono que marca Brit Hayden, que es el jefe de redacción, en el cual las pautas que se proponen es que el tono de las notas que están dentro tienen que ser incitantes, épicas, súper concisas, con frases cortas, que utilice hechos reales y personas, ¿no? Porque el concepto es, siempre la revista Time iba a tener en sus portadas una persona, y esa persona tenía que ser una persona viva y una persona importante para los acontecimientos del mundo. Piensen en esa, digamos, proyección que tiene la joven Evita, que simplemente era la primera dama de un país que constituye el fin del mundo, ¿no? Entonces, una de las estrategias sintácticas que utiliza y que caracteriza el estilo de Time va a ser este tono que es sarcástico, que es irónico, incisivo, y que es muy crítico de la figura de Evita, y además, que también es característico en general de la publicación, utilizan adjetivaciones de los sustantivos, y a Hayden le gustaba mucho poner como sobrenombres, ¿no? De ahí surge el título de mi tesis de maestría, como La Cenicienta de las Pampas, luego Mujer Macho, no precisamente una descamisada, no es la palabra descamisada la que usan, sino que es t-shirtless, ¿no? Una sin camisa, dicen ellos, pero para referirse a esto, invirtiendo la sintaxis y generando esta situación de crítica velada que aparece en las distintas publicaciones. Y si bien la revista tiene, ¿no?, esta característica de ser sintética, Hayden todo el tiempo buscaba sintetizar. Aquí les voy a mostrar. En este artículo que presenta dentro de la revista con la portada que les mostré recién, el título se llama Little Eva, Evita sería para nosotros,
tiene 6 páginas, ¿no? 6 páginas de texto y además fotografías donde se pone mucho el acento en los cambios de ropa y el gasto en ropa que empieza a hacer Eva Perón en ese momento. Y además da lugar a una publicación de una historieta de Tristán, que es un historietista que publica en La Vanguardia, un diario que tiene fuertes conflictos con el gobierno de la Argentina. Y ahí aparece Evita en una llena de corazones, como un puente de amor, que era lo que se publicitaba desde el ámbito local, ¿no? Me quería referir a esto aquí, los retratos que hace Boris Chalyapin, que es el que realiza, también ruso de origen, el que realiza este retrato que vemos, recorta el rostro de Evita, que toma una fotografía, ellos estudian mucho las fotografías, y utiliza algún elemento que le dé contexto, que simbolice el contexto histórico o la situación específica a la que se refieren, y actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Retratos de Washington. Time dona una cantidad importante de estas obras a la Galería Nacional de Retratos. Esto va en tono con lo que se venía desarrollando en la época, porque no era solamente Time, sino esta otra revista, simplemente para que vean, que es Maclean's, que ella dice, es del 48, un año después, es la dictadora del dictador, abonando la hipótesis que sostenía Time, que era ella la que mandaba a Perón y la que se inmiscuía en las cuestiones políticas, cuando eso no le correspondía a una mujer. Eso iba en línea también con los debates que en las primeras revistas americanas dedicadas a las mujeres en la época previa a la instauración del voto femenino en los Estados Unidos, 1920 fue eso, o sea, venían discutiendo cuál era el lugar que tenía que tener una mujer. Y se había llegado, o sea, Valeria. Sí, ya cerrando. Sí. Muy bien, entonces ahí podemos ver cómo esta revista tiene un tono que considera que la injerencia de una mujer en el gobierno no tenía lugar. Esta es la segunda etapa del 51, y acá podemos ver con claridad esta situación. Ella enfrente de Perón, y por otro lado, en el fondo, esto tiene que ver con el momento en que se censura y se cierra el diario La Prensa, como que la luz, que es este pequeño icono de la llama encendida, está por ser apagado, ¿no? Este control de la prensa, para que vean así como algunas cuestiones. Y llegamos finalmente al 2020, y con esto finalizo, con el proyecto cuando cambia la dirección de la revista Time en hace pocos años, en 2013, es dirigida por una mujer, Nancy Gibbs, y presentan este proyecto de las 100 mujeres del año, entre las, como pueden ver, se incluye la figura de Eva Perón. Y aquí cambió el tono en el que se ve esta fotografía, esta imagen, porque ya no es irónico, sino que se recuperan algunas cuestiones positivas, y es nombrada como la mujer del pueblo y representa al año 1946. Es una fotografía que es bastante conocida, que pertenece a una colección Bettman, que está en el Getty Museum, y que se inscribe en esta colección de 100 mujeres importantes que fueron para el siglo anterior. Y con esta última que salió ayer, publicada por Time, esta es en base a esta misma composición, es una artista que es Naya Hayes, que es una niña de 12 años que es una artista residente y que ha hecho esta recomposición del retrato de Eva. Bueno, tengo como mucho más para decir, pero no, vamos a ir cerrando, simplemente con una frase, que es que las revistas son portadoras, canales, foros que insertan nuevas agencias, que se hacen eco o amplifican nuevos debates, y poseen un carácter performativo en
en línea con las nuevas ideas y las nuevas imágenes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Valeria. Bueno, tenemos escasísimo tiempo para preguntas y respuestas. Se las transfiero, se las transmito más o menos rápido. Les voy a pedir a las brillantes ponentes que hagan uso de la síntesis lo más que puedan. Yo tengo una para Cintia que tiene que ver con el Emir Arslan, ¿no es cierto? Si se puede entender el proyecto de la revista también como un proyecto de autobiografía, de autobiografía política, porque él usa, ¿no es cierto?, la revista como un órgano para expresar su posición política, ¿no es cierto? Y nada, rápidamente, si lo podés entender así, y sobre todo también entendiendo el legado del Emir Arslan, que es sumamente nutrido y muy desconocido para los argentinos, ¿no es cierto? Y los argentinos y los uruguayos. Eso por un lado. Julia, tenés unas preguntas ahí de Lía, ¿no es cierto? De Lía Munilla, que tienen que ver con la semana como órgano difusor de las actividades del grupo Nexus. También tenías otra en el chat general, que tiene que ver con la mención a la mamarrachesca litografía, cómo se articula eso con tanta litografía que reproduce la revista. Y para Andrea también Sandra Sir estaba preguntando sobre la comercialización de la revista y si llega, ¿no es cierto?, a otros públicos que no sean estos públicos elitistas, ¿no es cierto?, europeizados, si alcanzaba a otras clases. Y Valeria, hay dos para vos ahí, que Lía dice que las tapas de Time no parecen mostrar la crítica hacia Evita, ¿no es cierto?, que se evidencia en los textos de los artículos, y qué referencia qué reflexión merece, ¿no es cierto?, este desfasaje, esta inadecuación entre tapa y texto, y de Thais Batista Rosa Moreira, si ocurre lo mismo en las revistas argentinas, ¿no es cierto?, esto que estás planteando, esta oposición entre prensa y resistencia a la figura de Eva, y si estas críticas influyen en su actuación. Las preguntas son amplísimas, les pido que es casi por sí o por no esto, así que eso, las dejo a ustedes. ¿Querés empezar, Cintia, rápido? Dale, empiezo. Sí, la respuesta es que sí, sin duda forman parte de un proyecto autobiográfico. Digamos, la actuación de Arslan es súper interesante, su vida es muy interesante, es casi una aventura. Y claro, o sea, él en su publicación, además, digamos, la nota está muy asociada a la campaña aliadófila, pero también él va publicando sus recuerdos, lo que él llama recuerdos de Oriente, que después toman forma de libros, que asimismo estos libros son muy publicitados en la revista. Yo les muestro algunas tapas, ya que no mostré imágenes, de los libros. Este es Recuerdos de Oriente, que bueno, la tapa es un cuento en sí mismo. Este es Misterios de Oriente. O sea, explota el tópico mismo de su exotismo, y esta es la verdad sobre el harem, que no se ve muy bien, bueno, que son súper publicitados en la publicación, y explotan, insisto, este tópico del exotismo absoluto, de ser el primer personaje de la colectividad musulmán, sirio-libanesa muy reconocido, y de haber tenido una biografía que es eso, casi literaria. Él todo el tiempo está haciendo comparaciones de su propia vida con las 1001 noches, como el texto de referencia del mundo oriental. Cierro con eso y no digo más, así dejo lugar Gracias, Cintia. a las compañeras. Julia. Sí, bueno, rápidamente, gracias por las preguntas. Bueno, respecto a lo que me preguntaba Lía Munilla, no creo que se pueda pensar a la semana como un órgano difusor de las ideas, o sea, del nexus en sí, pero sí de las ideas, digamos, que estaban nucleadas alrededor de esta nueva generación. No rastreé bien, digamos, toda la difusión de la revista, pero hay unas notas, y una en particular, que si no me equivoco es de 1910, que dice que, de la dirección de la revista, que dice que fueron secuestradas en Buenos Aires un ingente número de revistas, y fueron arrestados 2 uruguayos que residen en Buenos Aires, que estaban en el kiosco comprándolas.
y que no dice el motivo por el cual, digamos, sucedió, pero agradecen por la publicidad que esto hacen. Entonces, sí se vendía en Buenos Aires. Y por la pregunta que me hacía Sandra, perdón, respecto a la mamarachesca litografía, yo creo que la nota en sí, y este tipo de notas, hay varias, a lo largo de la revista se tienen que referir al que fue después, a partir, digamos, de los, creo que a los 6 meses más o menos de nacer la revista, fue el codirector y después el director de la revista, que es Oreste Acquarone, que fue, que en realidad es un artista, se formó con Somaville en Montevideo, después trabajó en los talleres litográficos de Sudamericana y en el periódico El Negro Timoteo, y cuando cerró esta publicación se mudó a Buenos Aires y ahí trabajó, se vinculó con dos grabadores, con Alfenor Gobi, no sé si se pronuncia bien, lo pronuncié bien, y con Alfonso Bosco. Entonces, más que quizás a la técnica litográfica en sí, creo que cuando refiere a la mamarachesca litografía lo hace refiriendo al tipo de litografía que eran como más presentes en las revistas culturales e ilustradas de Río de la Plata. También porque, digamos, después el artículo en sí sigue y habla de otros artistas, habla de Muja y de otros artistas, grabadores, gráficos. Ahí espero de ver. Bueno, no sé si respondo brevemente a lo que me sugirió Sandra. Creo que estaba también la pregunta por la materialidad de la revista, no sé si da tiempo para que comparta o demás, pero bueno, es una revista de profusa edición en blanco y negro, tiene escasos, lo tapa y solamente algunas páginas centrales da color y con brillos y demás ediciones. Y bueno, predomina por ahí una presentación mucho más litográfica, inclusive se adaptan las fotografías a ese tono, ¿no? Creo que también me preguntaban por la presentación que no quise compartir en esta parte. Y con respecto a si hay, por lo menos yo no lo alcanzo a ver, me parece que no es una revista que llega a circular, menos a un público latinoamericano que está en este continente. No tengo una constancia, ¿no?, de otras clases fuera de que es el atractivo del viajero latinoamericano, que por supuesto venía de sectores altos, ¿no?, dentro de la sociedad de este continente. Así que por ese lado no, pero sí estaba todo el interés en la cadena de comercialización y el producto final, que es hasta contemplar los kioscos, que por lo menos en otras revistas yo no lo había visto desde el lugar. Y la página de la suscripción, que va a ser como en otras revistas también contemporáneas, merecen mucha atención. No sé si se pudo entender. Sí, gracias. Gracias. Bueno, no te escuchamos. Solo una palabra, Valeria, tenemos la otra mesa ya. Muy bien. Perdón. No hay problema. Lía me pregunta sobre las ilustraciones. Yo considero que en la primera revista, la del 47, no sé si no se ve, el punto de vista es un poco complejo, el punto de vista de la imagen, y ella no se ve quizás tanto la crítica, pero sí en la segunda, en la del 51, en cómo ella se posiciona al frente, con el Love in Power, que sería lo que ahí podemos ver, y con ese icono que se apaga detrás, me parece que es bastante más crítica que la primera. Y con respecto a la segunda pregunta de Thais, a la primera cuestión le respondo que no hay esa oposición en la prensa argentina, porque la prensa está controlada por el gobierno, no se podía hacer. Y con respecto a los feministas, sí, y considero que absolutamente influyeron en la actuación de Eva y en la construcción de su imagen pública, más que nada, y que por supuesto ella no se considera feminista porque justamente sus acciones desbordaban lo esperable
en el mundo de las mujeres, y es una construcción femenina lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer aquí, en Argentina, por supuesto, porque no había manera de definir lo que ella hacía, ¿no? Que se desbordaba todos los límites. Podríamos hablar más, pero gracias. Sí, gracias, gracias a todos. Bueno, está la encantadorísima Marta Penos, que va a estar a cargo de la mesa que sigue. Bueno, les envío un saludo a todos. Muchas gracias a los ponentes, al CIAP y a Espigas por organizar estas jornadas, y sigan viendo esto. Un saludo a todos, gracias.